Millonaria llama a la policía para que se lleven a su esposo. Pero al verlo arrastrándose y llorando, se desmaya en plena calle. Te recuerdo que cada like tuyo es un abrazo al alma de esta historia. Suscríbete y ayúdanos a seguir compartiendo milagros. No puedo creerlo. Después de tantos años. Gritó Leonor con la mirada perdida y los ojos empañados de lágrimas mientras apretaba con fuerza los papeles que confirmaban lo impensable. Su esposo, Hugo, estaba involucrado en una red de lavado de dinero y negocios turbios. Era imposible imaginarlo para quienes los conocían. Leonor y Hugo eran una pareja admirada, poderosa, de esas que aparecen en revistas sociales. Tenían una mansión de 3 pisos, chofer, chef privado y una vida rodeada de lujos, pero también de hipocresía. Todo se derrumbó en un instante. No por la traición económica, sino por algo más profundo, la traición del alma. Leonor había descubierto hacía unos meses mensajes en el celular de su marido. Fotos, palabras que no eran para ella, promesas para otra mujer. Le dolió más que cualquier golpe físico. En silencio, comenzó a planear su venganza, y no tardó en descubrir que Hugo escondía algo mucho más oscuro que una infidelidad. Su fortuna no venía solo del trabajo, sino de negocios ilícitos, contratos arreglados y evasiones que había escondido bajo sociedades fantasmas. Una noche, con la voz temblorosa pero firme, marcó al 911. Mi esposo está involucrado en actividades ilegales. Puedo darles pruebas, dijo, y dio la dirección exacta de su oficina personal, donde guardaba toda la evidencia. No lo hizo por justicia. Lo hizo por rabia. Por el dolor de saberse usada. Por la herida abierta que la había dejado vacía. Minutos después, se escucharon sirenas. Las luces azules y rojas iluminaron el portón de su casa. Leonor miró desde la ventana, y por un momento, dudó. ¿Qué estoy haciendo, Dios mío? Susurró con los ojos hacia el cielo, pero ya era tarde. Hugo fue arrestado delante de toda la servidumbre, esposado, gritando su inocencia. A pesar de sus gritos, las pruebas hablaban por sí solas. La televisión lo transmitió todo. Las cadenas nacionales repetían su caída una y otra vez. Leonor se quedó sola en su mansión. Una soledad diferente. No era silencio, era ruido interno. Un caos que se había sembrado en su alma. El escándalo fue inmediato. Congelaron las cuentas, confiscaron propiedades. Amigos falsos desaparecieron. Familiares le dieron la espalda. Pronto no pudo pagar a sus empleados, ni el mantenimiento de la casa. Pasó de tener decenas de vestidos a remendar los que tenía. Una mañana, una carta oficial golpeó su realidad, debía abandonar su casa. La mansión que había decorado con amor, donde soñó con envejecer, iba a ser subastada. Tomó una maleta, la llenó con lo poco que pudo, y caminó hacia ninguna parte. Se refugió en una pequeña habitación alquilada en la periferia de la ciudad. Una cama vieja, una silla, y una imagen de Cristo en la pared. Aquello parecía una celda. Y de algún modo, lo era. Los días pasaban y su mente no encontraba paz. Gritaba por las noches, golpeaba las paredes, lloraba en silencio. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me dejaste caer tan bajo? Yo no merecía esto. Decía con los ojos rojos y la voz ronca de tanto llorar. A veces, tomaba la Biblia. Leía una línea. La cerraba. Se enojaba con Dios, luego se arrepentía. Una tarde, sin fuerzas ni para llorar, se hincó frente a la imagen del Cristo en la pared. Sus rodillas crujieron. Sus manos temblaban. Pero su voz, aunque apenas audible, salió desde lo más profundo. Padre, si esto es castigo por mi soberbia, lo acepto. Pero no me dejes sola. No me abandones. Por favor, ilumíname. Fue entonces que una luz celestial, suave pero intensa, se coló por la ventana. A pesar de que el cielo estaba nublado, la habitación entera se llenó de un resplandor tibio. Leonor, confundida, alzó la mirada. «Eres tú», murmuró. No hubo voz. No hubo sonido. Solo una paz inmediata.
un alivio que recorrió su cuerpo. El primer milagro había llegado. A la mañana siguiente, se levantó con otra actitud. Limpió la habitación, abrió las cortinas, peinó su cabello. Caminó hasta una iglesia cercana y entró sin miedo. «Quiero hablar con alguien. Necesito confesarme», dijo con voz firme. El sacerdote la escuchó por más de una hora. Ella lloró. Él oró. Y luego le puso las manos en la cabeza. «Dios no castiga, hija. Dios transforma. Él te está llamando», le dijo con dulzura. Leonor empezó a asistir a misa todos los días. Escuchaba la palabra con atención. Se arrodillaba sin orgullo. A veces barría el atrio de la iglesia, otras ayudaba a repartir alimentos a personas sin hogar. Nadie sabía quién había sido. Nadie conocía su pasado. Ella tampoco lo mencionaba. Un día, mientras daba pan en la fila, una mujer la miró fijo. «¿Usted no es la esposa del empresario preso?», preguntó con asombro. Leonor bajó la mirada, pero sonrió con humildad. «Fui su esposa. Pero ahora soy hija de Dios». La mujer la abrazó. No con lástima, sino con admiración. A partir de entonces, otras personas se le acercaron. Le pedían consejo, le confiaban penas. Su dolor se volvió fuente de consuelo para otros. Sin embargo, aún no sanaba por completo. Cada noche, su mente la traicionaba. Recordaba la humillación, la caída, la traición. El rostro de Hugo se aparecía en sueños. En algunos lloraba. En otros, la insultaba. En todos, la hería. «No puedo perdonarlo, Dios, no puedo», susurraba con lágrimas. Pero sabía que sin perdón, no había redención. Cierta noche, al volver de misa, encontró una carta bajo la puerta. Era del penal. El remitente, Hugo. Tardó horas en abrirla. Sus manos temblaban. Cuando lo hizo, leyó solo una frase. «Leonor, perdóname. Todo era cierto. Nunca debí traicionarte. Me quitaste la libertad, pero me diste la única oportunidad que necesitaba para salvar mi alma». La carta cayó al suelo. Leonor se desplomó sobre la cama, llorando como una niña. «Tú lo estás cambiando, ¿verdad, Señor?», preguntó al cielo. De nuevo, una luz cálida entró por la ventana, como un soplo divino que acarició su rostro. Otro milagro. Los días pasaron, y Leonor comenzó a leer la carta una y otra vez. Cada palabra se le clavaba en el corazón como una espina, pero también como una semilla. Empezó a preguntarse si realmente podría perdonar a Hugo. ¿Merecía esa oportunidad? ¿O era solo una estrategia para conmoverla desde su encierro? «Dios, si tú lo estás tocando, entonces guíame. No quiero ser más esclava del rencor», dijo una noche, sentada frente a la imagen de Cristo. Desde aquel instante, comenzó una transformación interna. Leonor volvió a la iglesia y confesó su lucha. «Padre, quiero perdonar, pero no puedo. Siento que aún lo odio, y eso me avergüenza». El sacerdote le respondió con ternura. «Dios no te pide que lo hagas sola. Él te da la gracia para perdonar». A veces, el perdón no comienza en el corazón, sino en la obediencia. Leonor se quedó pensando toda la noche. Mientras dormía, soñó que estaba en un campo lleno de flores, y que una figura de luz caminaba hacia ella. No hablaba, pero sus ojos irradiaban amor. Ella cayó de rodillas y lloró. Al despertar, sintió paz. Por primera vez, no tenía el corazón agitado. Ese mismo día, escribió una carta de respuesta. «Te perdono, Hugo. No porque lo merezcas, sino porque yo también necesito libertad. Mi alma ya no será tu prisionera». Llevó la carta al buzón. Cuando la dejó caer, una ráfaga de viento la envolvió. El sol apareció entre las nubes, y una luz resplandeciente tocó su rostro. Leonor cerró los ojos, y por un segundo, se sintió abrazada por algo más grande que ella. Era el tercer milagro. El tiempo pasó.
Un día, al terminar de servir la cena en el comedor parroquial, una señora se le acercó conmovida. Usted tiene algo especial, señora Leonor. Su historia nos llena de esperanza. Usted debería hablar con más personas. Dios la usa con poder. Leonor no entendía. ¿Ella? ¿Hablar en público? Pero algo dentro de ella le dijo que sí. Aceptó dar su testimonio en un retiro espiritual para mujeres. Al principio, temblaba al tomar el micrófono. Pero al comenzar a relatar su historia, algo ocurrió. No habló desde el rencor, sino desde la sanación. Varias mujeres lloraban mientras escuchaban su caída, su dolor, su redención. Dios me quitó todo, porque yo creía que mi valor estaba en las cosas. Pero Él me mostró que soy su hija, y eso nunca cambia. Perdí mi casa, mi esposo, mi estatus, pero gané algo eterno, la paz de su presencia. Cuando terminó, la ovacionaron. No por compasión, sino por respeto. Varias mujeres se acercaron a abrazarla. Una de ellas, joven, le confesó. Estaba pensando en suicidarme, pero su testimonio me mostró que puedo salir adelante. Dios no se ha olvidado de mí. Leonor lloró al escucharla. Comprendió entonces que su historia tenía un propósito. El dolor no había sido en vano. Desde aquel día, comenzó a visitar más comunidades. Llevaba comida, oraba con los enfermos, escuchaba a los ancianos. A donde iba, hablaba de cómo Dios la levantó cuando ella ya no quería vivir. Su fama se esparció como fuego. Incluso fue invitada a dar una charla en una cárcel de mujeres. Allí, en medio de llantos, una reclusa se arrodilló ante ella y dijo: Quiero conocer a ese Dios del que usted habla. Si la perdonó a usted, quizás me perdone a mí también. Leonor le abrazó fuerte. Él ya te está perdonando, le susurró. Esa noche, mientras regresaba a casa, miró al cielo estrellado. Sus lágrimas bajaban, no por dolor, sino por gratitud. Gracias, Señor. Todo esto valió la pena, murmuró. Pero entonces llegó una llamada que estremeció todo su mundo. Hugo había enfermado gravemente en prisión. El diagnóstico era reservado. Su presión arterial estaba por los suelos y tenía una infección complicada. ¿Quiere venir a verlo?, preguntó la enfermera penitenciaria. Leonor colgó sin responder. Se quedó inmóvil. No supo qué hacer. Se sentó en su cama y miró la imagen del Cristo en la pared. ¿Tú quieres que vaya, Señor? Después de todo, preguntó en voz baja. Una luz cruzó la ventana. No venía del sol. Era una claridad sobrenatural. Blanca. Serena. Leonor no dudó más. Al día siguiente, entró a la prisión como visitante. Cruzó pasillos grises, con rejas y miradas desconfiadas. Al llegar a la sala de enfermería, lo vio. Hugo estaba acostado, demacrado, irreconocible. Apenas la miró. «¿Viniste?», dijo con voz ronca. Leonor se sentó a su lado y le tomó la mano. «No por ti. Por Dios». Hugo lloró. Intentó hablar, pero la emoción le cortaba la voz. «Yo, solo quería que supieras que me arrepiento. Cada noche lloro. No por estar preso, sino por haberte hecho daño. Te fallé en todo». Ella guardó silencio por un momento, y luego respondió. «Yo también fallé. No supe decirte cuánto me dolía, cuánto me destrozaba lo que hacías. Me callé y después exploté. Pero Dios me enseñó que el amor verdadero también se levanta después del fracaso». Hugo la miró con ojos cansados, pero brillantes. «¿Aún crees que Dios me puede perdonar?». Ella apretó su mano. «No lo creo». «Lo sé». En ese instante, la luz blanca volvió a brillar por la ventana, aun cuando era de noche y no había luna. La enfermera que entró segundos después lo notó. «¿Vieron eso?», susurró asombrada. Todo se iluminó. Leonor y Hugo cerraron los ojos. En ese momento, algo se rompió por dentro. Era el orgullo. Era el ego.
Y en su lugar nació algo nuevo, la redención. Esa misma semana, Hugo pidió hablar con un capellán. Confesó todo. Lloró como nunca antes. Pidió perdón. No solo a Leonor, sino también a Dios. Comenzó a asistir a los servicios religiosos dentro del penal. Incluso pidió una Biblia. Leonor siguió visitándolo. Ya no lo hacía por venganza, ni por lástima. Lo hacía por amor. Un amor diferente. Limpio. Sin cadenas. Un día, mientras se leía un salmo, ella le tomó la mano y le dijo: Cuando salga, no esperes volver a la mansión, ni a las fiestas. Todo eso ya no existe. Pero si tu arrepentimiento es sincero, tal vez podamos empezar una vida nueva, diferente, pero con Dios en el centro. Hugo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. No quiero riquezas. Solo quiero paz. ¿Y a ti? Leonor no respondió. Solo sonrió, por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa real. Y una vez más, una luz divina llenó la sala. Habían pasado 2 años desde que Leonor pisó por primera vez aquella cárcel para visitar a Hugo. Desde entonces, su vida se había transformado por completo. Aunque su situación económica aún era sencilla y vivía en una modesta casa de alquiler, su alma rebosaba una paz que jamás imaginó volver a tener. Cada mañana comenzaba con una oración y cada noche terminaba con gratitud. Había descubierto que el verdadero tesoro no estaba en el oro, sino en el amor, la fe y la esperanza. Hugo, por su parte, ya no era el mismo hombre. Su cabello canoso, su mirada más profunda y las arrugas marcadas por el llanto lo convertían en alguien irreconocible. Pero lo más importante no era lo que se veía por fuera, sino lo que había nacido por dentro. Se había convertido en una figura positiva dentro de la prisión. Ayudaba a otros internos, organizaba grupos de oración, leía la Biblia en voz alta para quienes no sabían leer. Algunos lo miraban con recelo al principio, pero su constancia y humildad desarmaban incluso a los más duros. Una mañana, recibió la noticia que había estado esperando durante años: sería liberado por buena conducta. ¿Estás lista?, le preguntó a Leonor por teléfono. ¿Aún quieres que intentemos empezar desde cero? Ella se quedó en silencio unos segundos. Sí, pero desde lo más simple. Sin lujos, sin máscaras, solo tú, yo y Dios. La salida de Hugo fue sobria, sin abrazos efusivos, sin cámaras ni palabras rebuscadas. Solo una luz cálida del atardecer los envolvía mientras caminaban hacia la calle. Leonor lo esperaba con un abrigo extra y una lonchera de comida casera. Te preparé lentejas, le dijo sonriendo. Como las que te gustaban antes de que el dinero te volviera sordo. Él rió con timidez y se sentó en la banca de la parada de bus. No merezco esto, susurró. Nadie lo merece. Por eso se llama gracia, respondió ella mientras le tomaba la mano. Al llegar al pequeño departamento, Hugo se emocionó al ver la sencillez del lugar. No había mármol, ni candelabros, ni piscina. Solo un crucifijo sobre la puerta, una mesita de comedor y 2 tazas listas para el café. Aquí, podemos empezar, dijo Leonor. Con poco, pero con verdad. Los primeros meses no fueron fáciles. Hugo aún cargaba con culpa, y a veces se despertaba sudando por las noches. Leonor, en esos momentos, se sentaba a su lado, le tomaba la mano y oraba. Gracias, Dios, por darme la oportunidad de perdonar. Gracias por enseñarnos que las segundas oportunidades no son para débiles, sino para valientes, decía en voz alta, con las lágrimas escurriéndose por su rostro. Un día, mientras caminaban por el parque, se encontraron con una antigua amiga de la alta sociedad. Leonor. No puedo creer que seas tú, dijo la mujer, con una mirada entre asombro y compasión. ¿Pero qué ha pasado contigo, mujer? Estás tan diferente. Leonor sonrió, serena. Estoy feliz. Y eso no me lo da una mansión ni una cuenta bancaria. La mujer bufó y se fue. Hugo bajó la mirada, apenado. ¿No te duele que te vean así? Como una caída en desgracia. Leonor lo miró con ternura.
Me dolía cuando tenía el alma vacía. Ahora tengo paz. Esa no se ve, pero se siente. Y dura para siempre. Esa noche, mientras terminaban de cenar, Leonor recibió una llamada inesperada. Era el párroco del comedor comunitario. Leonor, hay una familia en situación crítica. La madre tiene cáncer y los niños no tienen ni qué comer. ¿Puedes venir mañana? Por supuesto, padre. A la mañana siguiente, fueron juntos a visitar a la familia. Al ver la miseria, Hugo se estremeció. Los niños dormían en colchones rotos, y la mujer, pálida y débil, los recibió con una sonrisa. Dios los bendiga por venir. Pensé que nadie se acordaba de nosotros. Leonor se arrodilló junto a su cama, la abrazó y comenzó a orar. Hugo no dijo nada, pero en su corazón algo se rompía. Esa noche, no pudo dormir. Se levantó, tomó su cuaderno y comenzó a escribir. Días después, presentó su primer proyecto, un pequeño grupo de ayuda para personas que salían de prisión y no tenían dónde ir. Lo llamó Segundas Alas. Dios me dio una segunda oportunidad. Yo quiero ofrecer lo mismo a los que también han caído, dijo en la presentación. Con la ayuda del párroco y voluntarios, Segundas Alas comenzó a crecer. Pronto, otros exconvictos comenzaron a llegar, buscando comida, apoyo, una palabra de aliento, y encontraron más que eso. Encontraron una familia. En una de las reuniones, Hugo alzó la voz y dijo: no somos nuestras peores decisiones. Somos lo que elegimos hacer con lo que queda después de ellas. Y si Dios pudo levantarme a mí, también puede hacerlo con ustedes. Las lágrimas de los presentes se mezclaban con aplausos. Incluso Leonor lloraba. Pero no de tristeza, sino de plenitud. Pasaron los meses. Un día, Hugo organizó una reunión especial. Invitó a las familias de los internos, a los voluntarios, a los que estaban en proceso de reintegrarse a la sociedad. Al final del evento, subió al pequeño estrado de madera, tomó un sobre del bolsillo y miró a Leonor, que lo observaba desde la primera fila. Hay algo más que quiero hacer, dijo. Algo que no hice bien hace muchos años. Se arrodilló frente a todos. Sacó un anillo sencillo, hecho a mano por uno de los internos del taller artesanal. Leonor, ¿aceptarías casarte conmigo otra vez? No por la riqueza, ni por la costumbre, sino por amor, por fe, y por Dios. La sala enmudeció. Leonor se tapó la boca, sorprendida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Caminó lentamente hacia él, lo tomó del rostro y susurró: sí. Esta vez, para siempre. En ese momento, una luz blanca se coló por la ventana, aun cuando el cielo estaba nublado. Una luz que iluminó sus rostros como si el sol hubiera bajado a tocarlos. Todos quedaron en silencio. Algunos lloraban. Otros cerraban los ojos en oración. Era el último milagro. Días después, la pequeña boda se celebró en la iglesia del barrio. Sin vestidos lujosos ni orquesta, pero con un ambiente cargado de amor y verdad. La novia caminó descalza por decisión propia, como símbolo de humildad. El novio la esperaba, con los ojos inundados de emoción. En la homilía, el sacerdote dijo: el verdadero milagro no es que ellos estén aquí, sino que estén aquí de pie, limpios, restaurados, dispuestos a amar desde la fe. Porque cuando Dios entra al corazón, todo se transforma. Y así fue. Leonor y Hugo comenzaron una nueva etapa. Vivían con lo justo, pero compartían con alegría. Seguían ayudando a los demás, oraban juntos cada mañana, y nunca faltaba una vela encendida junto al crucifijo de su sala. Y aunque el pasado aún dolía a veces, aprendieron a mirarlo con compasión. Porque Dios no borró su historia, la redimió. Cada vez que alguien los cuestionaba por qué lo perdonó, Leonor respondía con una sonrisa serena. Porque el amor que viene de Dios no guarda rencor. Sana, restaura, y vuelve a empezar. Y cada vez que alguien le preguntaba a Hugo cómo había cambiado tanto, él respondía con una sola frase: porque Dios me miró, cuando ni yo podía mirarme. Y así,
En un rincón sencillo del mundo, una historia que parecía de destrucción se convirtió en un testimonio de redención. Porque cuando todo se pierde, y solo queda la fe, es cuando Dios obra con más fuerza. Y donde hay fe, hay milagros. Suscríbete al canal Narraciones en Familia y disfruta historias llenas de amor y esperanza, de lunes a viernes. No te lo pierdas.